César, bienvenido a nuestro episodio 34 de Estrategas de Crecimiento. Estamos bien animados, hemos avanzado increíblemente y hoy vamos a tocar un tema que es bien interesante para cuando las empresas están creciendo, se están expandiendo y tiene que ver con la contratación e inducción del personal. Háblanos un poco antes de irnos con la introducción de cómo podemos hacer para contratar o la importancia de contratar personal. Sí, eh, creo que subestimamos la importancia de tener un proceso para contratar y entrenar personal. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Wow, buenísimo. Vámonos con la introducción. A ver, comparto pantalla. Ya la tenemos, ya arrancamos, vámonos. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí comienza. Estrategas de crecimiento. Muy bien, César. Y bueno, la verdad, este es un tema que nosotros hemos tocado, sobre todo cuando estamos hablando con empresarios que tienen esa determinación para crecer en su negocio. Y una de las cosas que encontramos, definitivamente hemos hablado ya en capítulos anteriores, la importancia de delegar, de poder entregar la batuta, entregar el bastón de mando a otras personas. Y cuando estamos hablando de esas otras personas, también estamos hablando de contratar a una persona. Yo recuerdo que estaba hablando un empresario, él es un contratista, y básicamente me decía lo difícil que es contratar a alguien, porque una vez que contratas a alguien, es como un matrimonio, o sea, tú te casas con esa persona por un buen tiempo para poder consagrarle una de las cosas más importantes que tienes, que es tu negocio. Entonces, es bien importante poder tener un buen matrimonio. Cómo casarte con una persona, cómo revisar esta parte de conectar con una persona que esté alineada con tus valores. Vamos a revisar algunos temas importantes, pero ¿qué consideraciones o qué experiencia has tenido tú en este momento de que estamos hablando de contratar e inducir personal? Yo sé que tenemos un proceso de onboarding cuando estamos entrando. Revisemos esos detalles paso a paso, primero empezando por la importancia de contratar una persona que esté alineada contigo. Sí, una de las cosas que yo veo es que nosotros como dueños de empresa tendemos a contratar cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. ¿Sabes? Cuando ya estamos hasta ya súper llenos de trabajo, estamos obstinados. Ay, contrato un personal, ya, que necesito salir de esto. Entonces llega, y es un error muy común, contratamos rápido, Ujú. ¿verdad? Contratamos rápido y entonces, bueno, la persona llega toda perdida, no la inducimos, sino que de una vez allí, toma, haz esto. Y eso pasa muy frecuente. Haz esto, tienes que coordinar las cuentas, eso. Entonces, se pierde, digamos que se pierde la metodología para que tú por lo menos disminuyas las probabilidades de que la contratación te salga mal. Y hay una máxima en gerencia que dice, contrata lento y despide rápido. ¿Sabes? Es una máxima en gerencia porque, wow, tú quieres que la persona llegue y te dé resultados. Tú quieres que la persona llegue y esté con tus valores, esté alineada con tus valores. Tú no quieres que sea un problema, al contrario, quieres que sea una ayuda. Y muchas veces pasa lo contrario. Estamos tan rápidos contratando que llega y se convierte más bien en un problema. Buenísimo. Y la verdad, nosotros hemos hablado muchísimo dentro del proceso de EGM cuando estamos revisando cómo crear algo bien interesante que se llama el producto mínimo viable. Y en este caso, el producto mínimo viable básicamente es que básicamente habla de que nosotros no tenemos que crear el producto per se como tal para poder lanzarlo, sino creamos algunos elementos para poder comprobar si se tiene factibilidad en el mercado, si es fácil de producir, de comercializar, etcétera. Pero también podemos hacer un producto mínimo viable con las personas que estamos contratando. O sea, cuando tú estás contratando a alguien, la verdad, primero te voy a contratar por unos días y te voy a asignar algunas tareas solo para medir si esa persona puede estar alineada con lo que tú estás haciendo, si lo hace bien, etcétera, etcétera. Y básicamente después de que lo has probado, después de que has tenido una interacción contra talento, como tú dices, ya podemos empezar a considerar si esa persona podría desempeñar un cargo. Y hay una cosa interesante que me gustaría mencionar y es que
yo he visto muchísimos de estos posts que aparecen en el LinkedIn sobre todo, en donde dice que cuando nosotros, si contratamos a una persona y nosotros le decimos lo que tiene que hacer, básicamente no la estamos dejando fluir con todo su potencial, ¿verdad? Pero estoy un poquito en desacuerdo en eso, porque la verdad es que nosotros tenemos que tener un proceso documentado y esa creo que aplicaría cuando no tienes un proceso documentado. Si no tienes un proceso documentado, si no tienes algo que está claro en cuanto a la organización de tus procesos, entonces sí, contrata a alguien para que te ayude. Contrata a alguien para que él te aporte, ¿verdad? Pero si tu empresa está organizada, si ya tienes organizado tus procesos, contrata a alguien para que aprenda el proceso y para que siga la metodología que tú has utilizado en tu empresa. Cuéntanos un poquito acerca de ese tema. Yo allí, o sea, el producto mínimo viable está buenísimo y eso lo estaba mencionando hace poco Seth Godin en un podcast, que fue el podcast que hizo, no me acuerdo dónde fue, sí, un podcast que creo que fue con Tim Ferriss, Seth Godin, y él menciona, mira, hoy en día contratar es tan complicado porque la gente está súper chévere en las entrevistas. O sea, todo el mundo sabe qué responder en las entrevistas, cómo responder. Entonces ya las entrevistas se queda como corta al momento de tú determinar si la gente realmente es buena o no. Ujú, Entonces, esos productos mínimo viables, lo que yo he visto que se aplica bien chévere es que tienes una entrevista, en la segunda tú le pides un documento. Mira, tú que quieres ser el gerente de producción de la empresa mía, por decir algo, bueno, elabórame una estrategia de producción que tú consideras que mi empresa necesita para la próxima entrevista. ujú. Entonces tú más o menos ahí ves cómo la persona, si no hace nada, pues ya tú sabes cómo es. Ahora, si hace un informe y tú ves que es pura inteligencia artificial, bueno, ahora si tú ves que es un informe y si está bien elaborado y lo debate, entonces tienes como una pequeña muestra de cómo es su trabajo. Pero con todo y eso tampoco es muy suficiente. Entonces, ahí, y también depende mucho de la regulación de cada país, pero si ustedes pueden probar a la persona por 3 meses, contratada primero por 3 meses para ver cómo funciona, cómo trabaja, pues es lo máximo. O sea, yo creo que en 3 meses con un buen proceso de inducción en el cual hay un acompañamiento, una exigencia de entregables, en 3 meses tú puedes determinar si una persona realmente pues está alineada con tus valores y cumple con el perfil que tú quieres en ese rol. Y eso es otra cosa. Menos mal que lo traté. Fíjate lo que dije al final, cumple con el perfil que tú quieres en ese rol. Sí, Muchas correcto. veces mis clientes no saben qué es lo que quieren cuando van a contratar. Oh, Entonces, eso pasa mucho, pero muy frecuentemente, muy frecuente, no saben, no están claros qué es lo que quieren. Entonces, hay un cuento de John Maxwell bien chévere que él dice, no, en una conferencia que yo fui hace como 20 años. Si llega imaginemos que tú eres el taxista y vas a buscar a alguien en el aeropuerto. Bien, entonces, si yo coloco aquí ¿cómo que? Un letrero con Carlos Orjuela. sí. Tú me puedes pasar por al lado y yo ni cuenta me voy a dar que tú pasaste por al lado. Ahora, si yo tengo una foto de Carlos Orjuela, ¿ves? Yo sé que tiene lentes, bien, yo sé que Carlos Orjuela es de contextura gruesa, que mide 1,70, tan, tan. Yo cuando veo, mira, este es Carlos Orjuela, mira, aquí está. Entonces, tener muy claro qué es lo que tú necesitas, tener muy claro qué experiencia estás buscando, qué actitudes estás buscando, si es una persona metódica, si es una persona lanzada, que tú la quieres para venta, si es una persona estructurada, si al contrario, tú lo que quieres es un creativo, porque tú eres muy estructurado. O sea, tener bien claro qué es lo que tú necesitas es lo primero que tienes que hacer antes de lanzarte a buscar contratar. Interesantísimo. Te voy a contar una experiencia. Esta semana estuvimos contratando a otra persona que se va a unir al equipo. Y de hecho es una agencia, bueno, básicamente le pregunté a una agencia para que me enviara algunos referidos, me enviaron una lista de 5 personas, ¿ok? Entonces de esas 5 personas, yo le pedí a la agencia, o sea, ellos ya saben que yo quiero contratar, me dijeron, sí, ellos ya saben. Okay. Luego llamé a la agencia y le digo, bueno, ¿por qué ninguna de las 5 personas todavía me ha contactado? O sea, ninguno ha tomado la iniciativa de contactarme si saben que ya estoy buscando. Entonces me dijeron, bueno, lo que sucede es que solamente le decimos que es una empresa que se dedica a, pero no le estamos diciendo qué tipo de empresa o específicamente cuál es la empresa. Entonces digo, ok, está bien, yo estaba esperando que ellos tomaran proactividad y que me contactaran primero, pero ya la agencia me informó que no es así como le están funcionando. Entonces le envié un mensaje a cada uno de ellos
5 personas. Y les digo, bueno, mira, sé que estás aplicando para el puesto que estoy abriendo para esta oportunidad. Por favor, avísame si es correcto y si sí es correcto, necesito que me envíes un informe de qué es exactamente lo que hace mi empresa, quién es mi cliente ideal. Envíamelo en un PDF, no más de 3 páginas, a mi WhatsApp personal. Y listo. De las 3 personas, bueno, 2 me contestaron. Uno me contestó inmediatamente, la otra persona me contestó al otro día. Solo 2 de los 5, ¿ok? Y no les había dado más información, pero con esa información tuvieron que hacer la investigación de mercado, tuvieron que mirar dónde estaba, tuvieron que mirar cómo me contactaban, dónde estaba, o sea, básicamente todo lo que ellos hubieran tenido que hacer con otro cliente para investigar y saber cómo contactarlo, ¿verdad? 2 me enviaron el PDF, como tú dices, un PDF bastante ChatGPT, y otro PDF un poquito más organizado, pero básicamente te sirve de filtro, ¿verdad? O sea, Claro. es un filtro en donde tú estás mirando cómo se va a comportar la persona, qué está haciendo la persona, si está cumpliendo con los objetivos o no. Les puse una fecha también, necesito que entren a mi agenda y a partir del día lunes de 5 a 7 de la tarde revisen y saquen una cita conmigo. En fin, fue bastante específico el texto que les mandé. A las 5 personas, recuerden, solo me contestaron 2 y tuve entrevista con las 2 personas, finalmente decidimos contratar a uno y ya estamos trabajando con él. Pero es una experiencia bien interesante como... básicamente ellos tienen que hacer su trabajo. Y tal vez estaba pensando que este episodio no sirve solamente para los empresarios que están buscando contratar a alguien, sino para las personas que quieren ser contratados por un empresario, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. traten de ser proactivos. Y de la primera parte que yo les decía, ¿por qué si tú supiste quién era y dónde estaba toda mi información, me entregas un informe que solo cumple algunos requisitos y no está exhaustivo de todo lo que estoy teniendo? Entonces, bien, bien interesante poner a prueba, hacer pequeñas pruebas cuando están, como tú dices, cuando están entrevistando, pues todos son maravillosos, pero ya existe algo que tiene que ver y estar alineado, hablar con ellos, probarlos de alguna manera para poder hacerlo. César, ¿qué preguntas o cómo estarías tú haciendo algo que nosotros llamamos el onboarding? Háblanos un poquito de este proceso de onboarding. Yo sé, me mostraste o alguna vez tu proceso de onboarding con un asistente virtual que tienes, me pareció estupendo, genial. Yo regularmente hago 2 sesiones de onboarding y básicamente el onboarding es pues contarles todo. Pero háblanos un poquito acerca de qué es el onboarding y por qué lo tienes estructurado en varias sesiones. Sí, mira, yo mi plan de onboarding lo tengo diseñado cuando yo pues comencé a trabajar y a escalar dentro de una empresa, ¿no? Ajá. Perdóname, te Pues, interrumpo. ujú. Definamos onboarding. ¿Qué es onboarding? Onboarding es el proceso en el cual tú de, de iniciación en la empresa. Es todo lo que tú debes saber durante tu proceso para que tú tengas el conocimiento suficiente y ejecutes tu trabajo de la mejor manera. Ok. Ese proceso de introducción, de, sí, de acompañamiento inicial es el onboarding en el cargo, en el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Gracias a Dios, yo en esa empresa, en Rosa Teresa, tenían un proceso muy, muy definido de onboarding y yo me leí un libro que se llama The First 90 Days de Michael Watkins y es un profesor de Harvard donde él dice, él estructura cómo debería ser un onboarding, pues perfecto. Ok. Bien, y hay una estadística que siempre me ha impactado, que es, mira, 3/4, es decir, un 75% de las malas contrataciones se debe a un mal onboarding, Wow. bien sea por la empresa o bien sea por ti, que tú no lo Ujú, hiciste bien. Entonces, yo soy muy, muy estricto en un onboarding cuando yo recibo una persona en el equipo. Me gusta tener eso bien claro y bien estructurado, porque sé que de eso depende mi paz mental después que la persona esté haciendo su trabajo bien. O mi paz mental al decir no sirve y ya, y sacas a la persona, ¿sabes? Eso también te da paz mental. ujú, Pero no puedes estar con esa duda de que, wow, ¿será que no está bien entrenado? ¿Será que realmente no sirve? No, no, no. Si pasa por el proceso de onboarding, ya tú sabes que está bien entrenado. Y ya ujú, tú eliminas esa ecuación, esa variable de la ecuación. Ya, si la persona no sirve después del proceso de onboarding, ahí sí es verdad que no sirve. Entonces, ¿cómo es ese proceso de onboarding?
yo tengo que tener claro qué es lo que quiero, qué habilidades quiero. O sea, yo tengo que tener muy claro cuáles son las responsabilidades de esa persona en el cargo. Y en función a esas responsabilidades, entonces yo diseño entregables que ellos me tienen que entregar. Ejemplo, yo quiero que la persona me maneje mi agenda. Bien, entonces yo sé que yo la tengo que entregar en Calendly, yo la tengo que entrenar en cómo yo manejo mi agenda, yo la tengo que entrenar y sentarme con ella y decirle, mira, esta es mi agenda, estos son todo lo que está fijo, todo lo que está no fijo, yo manejo Calendly, manejo Outlook, manejo esto, o sea, yo tengo que explicarle qué es, para que ella pueda hacer su trabajo bien, tengo que explicarle qué es lo que es el proceso de manejo de agenda si yo quiero que me maneje las agendas. Y así tú te vas por habilidad o por responsabilidad que la persona tiene y tú decides qué actividades esa persona debe hacer para poder hacer esas actividades de la mejor manera. Bien. Y existe algo que es el liderazgo situacional, que Sí, me gusta mucho. El liderazgo situacional es que una persona, o sea, una persona nueva, pues no conoce a la empresa y nosotros como líderes tenemos que ser muy asertivos. Es decir, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Ya cuando la persona comienza ya conoce la empresa, entonces ya tú eres un líder más persuasivo, donde, bueno, ¿qué quieres hacer? Tienes que hacer esto, le explicas el por qué, y ya la persona va madurando hasta que ya tú lo puedes dejar solo. Entonces, durante esos 3 primeros meses, yo agendo una reunión de 1 hora a la semana bien. para ver el plan de la semana. Fijo, una reunión 1 hora a la semana. ¿Hiciste esto? Sí lo hiciste. ¿Qué aprendiste? ¿No lo hiciste? Perfecto. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Y ahí tú vas determinando qué cosas hace falta más tiempo, qué no. Y depende de mucho llamemos, de la complejidad de la organización, las entrevistas con el personal con el cual la persona va a interactuar son vitales. O sea, eso tiene que estar en la agenda. Entrevistas con fulanito, que es tu compañero de ventas. Entrevistas con fulanito, que es tu compañero de mercadeo. Entrevistas con fulanito, que es el de operación. O sea, con el equipo con que ella va a interactuar, esas reuniones tienen que ser a juro que se hagan. Y esas reuniones tienen que, no solamente, las reuniones no es que, ay, hola, mucho gusto, me llamo César, yo vengo de Venezuela y tal. No, no, no. Las reuniones son, ok, ¿qué pasó? Pasado, presente y futuro. Yo las divido así. Pasado, presente y futuro. Entonces, cuéntame un poquito de tu cargo en el pasado. ¿Cómo estaban? ¿Tenían metas? ¿No tenían metas? ¿Se alcanzaron o no se alcanzaron? Chévere, presente, ahorita, ¿cuáles son las metas? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son los principales problemas que tienes ahorita? Futuro, ¿cómo quisieras ver en la empresa? Bien, ¿cuáles son tus expectativas a futuro? ¿Qué es lo que tú ves que podamos mejorar? ¿Qué sirve? ¿Qué no está sirviendo en este momento? ¿Sabes? Tú puedes decir, en mi puesto, ¿qué esperarías de mi puesto? Bien, ¿qué harías si fuera yo? Entonces, esas entrevistas que tienen que ser bien diseñadas cuando tienes un equipo más grande, pues ayudan a esa persona a tener un contexto de toda la empresa, de las interacciones, de lo que tiene que hacer sus compañeros de trabajo. Y entonces tú garantizas que, bueno, esa persona tenga todas las herramientas para hacer su trabajo bien. Buenísimo, buenísimo. De hecho, recuerdo mucho cuando estuvimos hablando de Maxwell, de este liderazgo situacional, las 3 etapas de delegación. Cuando yo lo hago, tú me miras, ¿cierto? Exacto. Luego tú lo haces, yo te miro, hasta que podamos tener un entendimiento de que sí funciona y ya entonces podemos decir, ok, ya está delegado, solamente regálame un informe, una métrica de lo que estás haciendo. Y hablemos un poquito de las métricas, porque creo que es otra parte bien interesante para poder medir si una persona está cumpliendo con sus labores o no. De hecho, nosotros enseñamos dentro del proceso de acelerador de GM cómo tener unas métricas con tus empleados. Para ser claros desde el principio de, mira, yo voy a medir tus rendimientos basado en estas métricas, basado en estos KPI que nosotros tenemos con las personas, porque va a ser transparente y claro si la persona está cumpliendo con sus objetivos o no. Y no quiere decir que las métricas tengan que ver solamente con cuánto vendiste, cuánto lograste. O sea, no son métricas de éxito, sino son métricas de esfuerzo, métricas de lo que él ha experimentado que eso es comprobable. Entonces, hablemos un poquito de esta parte de métricas y medición para saber cuando una persona por sí sola, ella puede ver si está cumpliendo los objetivos o no está cumpliendo los objetivos. O sea, antes de que tengamos que tener una reunión para, como tú dices, contratar lento pero despedir rápido, antes de que tengamos que decirle, lo lamento, no funciona, ella misma puede verlo por las métricas que está llevando. Cuéntanos un poquito acerca de las métricas con los empleados. Mira, ahí una de las cosas que yo he visto es que hay métricas, o sea, dependiendo de esa métrica que tú decidas de cómo evaluar a la persona,
hay que ser muy consciente y llamémoslo prudente, ¿verdad? Antes de que tú comiences a medir a la persona por una métrica, porque muchas veces he visto error muy frecuentemente que le colocan una métrica en el cual no depende 100% de la persona. Ujú. Por ejemplo, las ventas. Wow, las ventas no dependen 100% de la persona, ¿sabes? Las ventas Más cuando dependen es de muchas nueva. otras cosas. Sí. ¿Sabes? Depende del producto, depende de la estrategia, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces hay ciertos indicadores que, bueno, hay algunos empresarios que les gusta ya así, un sencillo y lo colocan y listo, está bien. Yo la verdad no lo comparto mucho, yo prefiero que las métricas con el cual evaluemos a la persona sean más métricas de su esfuerzo. Yo Correcto. prefiero ver cuántas llamadas a leads has hecho Ujú. en vez de la cantidad de ventas cerradas. Ujú. Yo prefiero ver porcentaje de cierre en Ujú. vez de número total de ventas. Bien, entonces, nada, esas métricas deben estar alineadas, dentro de mi experiencia, a cosas que el empleado realmente pueda controlar. Porque cuando, ¿qué pasa? A mí me han puesto métricas que no puedo controlar. Sí. Y el nivel de frustración es grandísimo, porque tú puedes hacer bien tu trabajo, lo que sea, y no se te mide tu trabajo, se te mide solamente el resultado. Ujú. Y el resultado muchas veces no depende de ti, a veces sí, a veces no. Entonces, yo soy particularmente, defiendo mucho que en esas métricas sean métricas que dependan, bien, entre otras, que dependan del trabajo, o sea, que sean referentes del trabajo que la persona ha hecho. Y el resultado, bueno, lo debes de poner. Yo particularmente sí hay que ponerlo, pero la evaluación para que tú como líder sepas si realmente la persona hizo bien o no su trabajo, pues que las métricas estén relacionadas a su trabajo. Y para crear las métricas, bueno, ya ahí sí depende mucho de cada función, ¿sabe? De hacer un brainstorming, de entender, bueno, cómo medimos entonces esto, cómo medimos la eficiencia de este cargo, de este puesto, pero tiene que haber números. Sin números no vas a poder nunca evaluar, no vas a evaluar pues a la persona, no puedes, porque se convierte en algo muy cualitativo de Ujú. impresiones, de que me caes bien, de que no me caes bien, Sí. entonces pierde como validez el feedback de cuando tú te sientes con la persona. Y básicamente las métricas nos ayudan a evaluar resultados. O sea, qué es lo que ha funcionado, qué no ha funcionado, y si ha funcionado, por qué funcionó, y si no funcionó, por qué no funcionó. Claro. Y es un indicador no solamente para el empleado, sino también para la empresa, de saber qué está pasando con el proceso como tal, no como en el empleado como tal. Así que yo recuerdo haber trabajado en una empresa en donde no existen métricas. ¿Ok? Básicamente te Mm. dijeron, trabaja y produce y no había ningún tipo de métrica. Entonces básicamente el juego era caerle bien al jefe, porque uno sabía Ujú. que si estaba bien con el jefe, pues no te despedían, pero si no estabas bien con el jefe, en cualquier momento te podían despedir. Y esa parte me pareció muy, muy difícil de manejar. Ahora, como empleado, tú también puedes llevar tus propias métricas, aun si la empresa no está llevando métricas. Porque es que la métrica que tú manejas como empleado es tu garantía, es tu resguardo de que estás haciendo el esfuerzo. O sea, básicamente yo recuerdo cuando estábamos hablando de cómo ha sido el desempeño y sin que me pidieran métricas, tú puedes tener una hoja en donde dice, mira, estas son las llamadas que he hecho, estos son los resultados que he tenido, estos son los contactos que han sucedido y todo eso sucedió. Bueno, se levantó la manito. Todo eso básicamente ayuda para que nosotros podamos tener un backup de información de respaldo de mira todo lo que he hecho, ¿cierto? Entonces, no me midas por resultados, mídeme por el esfuerzo de todo lo que he logrado. Y eso es bastante interesante para que también lo apliques como empleado si tu empresa no está llevando las Claro. metas. Y si tienes tu empresa, por favor, establece las métricas que puedan hacer. César, me ha parecido interesantísimo hablar de toda esta parte de contratación de personal, de iniciación, del onboarding. Hagamos un resumen del proceso como tal. ¿Qué tenemos que tener primero, segundo, tercero, cuarto? Que son aspectos claves para que pueda funcionar esta parte de tener control de personal. Sí, yo creo que lo primero es tener claridad de lo que tú quieres. Perfecto. Entonces, básicamente que el organigrama esté claro Ujú. y que tú sepas en qué cajita tú necesitas. Sí. Creo que ese sería el primer paso, de tener claro la cajita. De Me gustaría Ajá. interrumpir de ahí. Mira, yo recuerdo con un empresario que estábamos trabajando y estábamos haciendo la lista de todas las funciones que el empresario tiene que tener antes de que empezara a delegar.
Y recuerdo que su principal dolor es, estoy lleno de cosas, no sé qué hacer. Entonces, como estaba tan lleno de cosas, le digo, que hagamos una lista de todas las tareas pequeñas que tú estás haciendo. Entonces, haces aquí, haces allá, haces allá. Ahora, de esas tareas que estás haciendo, por favor, hazme una separación, una columna en donde me digas qué son las cosas que sí sabes hacer. César, ¿te me fuiste o te congelaste? Bueno, si estás allí, déjame continuar, pero quisiera explicarles a todos. Oh, llegaste otra vez. Se te congeló la imagen un rato. Pero bueno, estábamos haciendo de la lista de todas las cosas que esta persona tenía que hacer como empresario solitario, de todo lo que tenía que hacer. Y luego entonces dijimos, ok, hagamos una separación, hagamos un cuadro de qué son las cosas que eres muy bueno haciendo, qué te gusta hacer, que lo haces muy bien, qué son las cosas que tal vez no estás haciéndolo muy bien y podrías delegar. Hicimos un cuadro, que ese cuadro lo podemos explicar en otra oportunidad, que es bien, bien interesante, pero encontramos allí una gran cantidad de tareas en donde él necesitaba delegar una gran cantidad de cosas que estábamos haciendo. Y fue Claro. clarísimo a partir de ese listado y de esa ponderación que hicimos, entender que él necesitaba un asistente contable y que necesitaba un asistente de producción. Dos personas que fueron claves en ese momento. Entonces, haciendo ese cuadro, podemos entender qué necesito delegar, qué necesito Claro. contratar. Y a partir de ahí, ahora sí vamos con qué es lo que quiero de esa persona. Entonces, de esta persona, basado en este cuadro, quiero que cumplas estas funciones específicas. Ahora sí, Exacto. perdóname, te interrumpí ahí. Bien, entonces después que tenemos el cuadrito, creo que el segundo paso es desarrollar el cuadrito. Ujú. Desarrollar esas funciones que la persona debe tener, qué habilidades debe tener, o sea, qué actitud. Por ejemplo, si tú quieres una persona, un asistente, tiene que ser muy metódico, muy atención al detalle. Si tú quieres a lo mejor una persona muy creativa, de que te ayude con la campaña de mercadeo, pues no es mucha atención al detalle, sino menos metódico, más creativo, más libre, más, ¿sabes? Entonces, tener bien claro qué habilidades necesita, qué responsabilidades va a tener, que ya la vimos, y tus valores. Si no tienes claro tus valores, Ujú. muy difícil vas a contratar gente que esté alineada con tus valores. Entonces, esas cosas, tenerlas bien claras, sería el segundo paso. Y el tercer paso, Te nos congelaste, César, otra vez. Ok, yo diría que hay dos pasos más porque estuvimos hablando de la sesión de onboarding. Ok, entonces básicamente un tercer paso es que podamos tener esa reunión o esas reuniones de onboarding en donde le mostramos y le instruimos cuáles son los pasos específicos ya que está tiene que tener. Estás volviendo. Ok, César, perdón, otra vez te interrumpiste cuando estábamos en el paso 3 y me atreví a decir que el paso 3 era las sesiones de onboarding, cuando nosotros capacitamos a la persona para poder hacer que esa persona entienda qué es el proceso que tiene que tener. ¿Había un 3 que quería sugerir antes? Sí, era conseguir prospectos. O sea, que tienes que conseguir prospectos en la No, entrevista. O sea, tienes que antes de la contratación. Sí. conseguir prospectos, bien sea de LinkedIn, o sea, colocarlo en las redes, de conocidos. Y sería el paso 3 sería la entrevista, donde, bueno, después de la entrevista tú haces los productos mínimos viables, tal, tal. Exacto. Y el paso 4 sería ya el onboarding. El de la descripción del proceso. Genial, genial. Bueno, gracias por compartir tu experiencia, César. La verdad es que esta parte de delegación, de contratación de personal y de revisión de métricas para saber si la persona está funcionando o no es clave, sobre todo cuando nosotros estamos pensando en expandir la empresa. Y expandir la Sí. empresa es básicamente un grito de ayuda, de necesito ayuda y necesitamos de los dos. O sea, el empleador necesita de su empleado y el empleado necesita ser contratado también para eso. Entonces hay una necesidad mutua en donde lo que estamos haciendo es que los dos se beneficien, ¿cierto? Tú me ayudas dentro de la empresa con estos cargos, yo te ayudo con un trabajo, un ingreso que tú estás necesitando. Me ha encantado esta oportunidad que tenemos de hablar acerca de personal. Sé que es uno de los procesos que más interacción tiene. Manejar personal no es sencillo. De hecho, por eso hay un departamento de recursos humanos dentro de cada empresa o debería haber una persona que se encargue de recursos humanos. Pero la verdad, esto nos ayuda muchísimo para entender cómo podemos expandir el crecimiento y cómo podemos llegar a más objetivos cuando estamos permitiendo que otras personas sean parte del equipo. Recibir a una persona en el equipo, tuve la experiencia esta semana, es algo emocionante, es algo interesantísimo. Seguimos creciendo, seguimos avanzando y es decirle a alguien más, ok, te necesito, ya eres parte de la familia y venimos aquí para poder seguir creciendo.
César, palabras finales en cuanto a la parte de contratación de personal, iniciación de personal para lograr los objetivos de la empresa. Em, yo creo que la palabra final es o comprender la importancia que tiene tomarse el tiempo para aplicar estas metodologías de ingreso y entrenamiento del personal. Eso Muy sería. bien. Bueno, finalmente una invitación. Si alguno de ustedes como empresarios necesita ayuda en todas las partes que hemos hablado, documentación de procesos, scorecard, procesos de onboarding, bueno, saben que estamos aquí para ayudarlos. La verdad, muy emocionados de ayudarles a crecer en sus negocios. Sigan con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Estrategias de Crecimiento. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Abrazo, hermano. Nos Ok, vemos. chao.